Con la palabra de la ministra de Salud, con Sonia Velázquez, así que muchas gracias, ¿no? Por el tiempo, porque son días también y horas con mucha, Con mucho trabajo. con mucho laburo. Sonia, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Inés, y muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, una mañana agitada también con esta segunda etapa de vacunación que arrancó en el día de hoy. Y no sabemos dónde la agarramos, si está en Paraná o en otra localidad. En este momento en Paraná, Ah, porque en una hora tenemos un Consejo Federal de Salud con Ajá. todas las jurisdicciones del país y el Ujú. Ministro de Salud de la Nación, por eso estoy en Paraná. Si no hubiese estado claro. con usted en Nogoyá, porque era mi intención hoy acompañarlo en la apertura de esta segunda etapa para los 11 hospitales cabecera de la provincia, que comenzaron ya la segunda tanda de la campaña de vacunación con mucha expectativa, Ujú. con mucho entusiasmo también desde el fin de semana, que pusimos a punto, entregando ya en algunos lugares la semana pasada Mm. elementos y el equipamiento necesario para la refrigeración correspondiente. Ayer llegaron las dosis a los distintos puntos de los departamentos para poder tener a punto con la cadena de frío necesaria para esta etapa, y hoy ya a partir de entre las 8 y las 9 de la mañana comenzó ya la vacunación en los Mm. 11 departamentos, todo normal, con mucha expectativa y la verdad que con mucho entusiasmo, porque bueno, es el inicio de una larga etapa, ¿no? Mm. El inicio de una larga etapa en este contexto de pandemia y en un contexto de advenimiento de año también para nosotros, inédito, Gustavo e Ujú. Inés, porque nunca hemos empezado una campaña de vacunación en enero, y menos final de diciembre, principio de enero. Para nosotros es inusual, y Ujú. también con las características que tiene esta vacuna, particularmente por la logística y la necesidad de conservar en una refrigeración a menos de 20 grados. Eh, Entonces tuvimos que hacer toda una Ujú. planificación, una organización muy puntillosa, muy pormenorizada. Esto lo estamos preparando desde los primeros días de diciembre, para que ustedes se den una idea, al plan rector de vacunación, pensando en cada uno de los departamentos, de las localidades, y también desarrollando un esquema como el que vamos a desarrollar, y ya comenzando por los Ujú. trabajadores de salud más expuestos, y después que culminemos con los equipos de salud, vamos a continuar con los geriátricos. Esa es la intencionalidad, y después seguiremos sí con los esquemas propuestos como tenemos pensado. Bien. Ministra, bueno, estimamos que tras todo este cronograma que se hay de vacunación, obviamente hay una garantía también de la llegada de mayores dosis. ¿Cómo van a organizar la logística? Recién mencionó los geriátricos, ¿no? En cuanto al traslado de las dosis, sabiendo que particularmente esta vacuna necesita la tan baja temperatura, ¿no? Como para poder, van a ir a vacunar. ¿Cómo van a manejar esa logística? Bueno, ya lo tenemos pensado también. Nosotros hemos adquirido 80 conservadoras que cuentan con acumuladores de frío, barreras de alta densidad y manta térmica, que es aluminizada, de resistencia, que permiten preservar por 30 horas la temperatura Mm. indicada para este tipo de vacuna, ¿no? Ujú. Para la Sputnik, que es la vacuna que estamos en este momento recepcionando. Ya más adelante vamos a recepcionar otro tipo de vacuna, como la AstraZeneca, Mm. y en ese sentido ya va a ser temperatura que se puede conservar en heladera. Y en este sentido, las conservadoras van a tener como fin poder trasladarnos a los lugares, habida cuenta de la cantidad de horas que tenemos para estar, Claro. para trasladar y sostener la logística. En ese sentido, la planificación tiene que ver con ello. Así también nos vamos a trasladar en algunos casos a departamento de Ajá. campaña, a las zonas rurales, en algunos lugares que no podamos transportar las personas, sobre todo los adultos mayores, Mm.
nos trasladaremos. Nosotros tenemos una provincia, Gustavo e Inés, que una provincia que nosotros denominamos insular, porque estamos rodeados de ríos y arroyos, y en ese sentido tenemos personas que viven en la zona ribereña de la costa, de la zona de islas, en donde siempre llegamos por prefectura, por lancha, y en otras hemos llegado en transporte a caballo, a veces tractor, según las situaciones del tiempo, ¿no? Sí. Pero tenemos todo planificado, pormenorizado, hasta el último detalle, que bueno, que se nos puede escapar algo, y para eso estamos para corregir y poder... nosotros tenemos mucha experiencia, Gustavo, no con este tipo de vacuna, por supuesto. Pero sí en campaña de vacunación. Pero en campaña de vacunación tenemos, y hemos andado muchísimo, y tenemos una cobertura, hemos tenido coberturas muy satisfactorias, y además tenemos mucha adherencia, ¿no? Nuestra provincia no es una provincia antivacunas, al contrario. Entendemos que la vacuna, conjuntamente con el agua potable, son las dos herramientas sanitarias más fuertes de la humanidad. Esto trajo innumerables cambios. Basta recordar lo que fue las pestes, ¿no? En su momento la viruela, en su momento, bueno, distintas también situaciones que hemos ido erradicando, como lo que fue el sarampión, como la poliomielitis misma, digo, el antes y el después para la humanidad. Y esto también, o sea, digo, el COVID vino para quedarse, se va a quedar como una instancia respiratoria que así como fue la influenza. Algo natural, ¿no? De cómo se frena a los chicos o a la gente joven que con esto de los encuentros, las playas, los lugares turísticos que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Qué zona de Entre Ríos usted ha recibido mayor preocupación, por así decirlo, en cuanto a esto que le comentaba? Mire, está pasando, esta situación está pasando en todo el país. O sea, tiene que ver con varios factores. Primero, que llevamos 10 meses de la declaración de la pandemia en nuestro país, en el mundo también, y hay un cansancio lógico, y hay una cierta una cierta necesidad de las personas jóvenes de salir, ¿no? De salir, de desarrollar esparcimiento, juntarse. El argentino, el latino, tenemos ganas de juntarnos, ¿no? O sea, yo también digo, porque desde el punto de vista sociológico, cultural, también hay que insertar el análisis de esta situación. Lo cierto es que también pasan otras componentes. Esta pandemia ha traído efectos muy adversos para las economías regionales, para la pérdida de fuentes de trabajo, para un montón de aspectos que realmente la han tenido que pasar. El turismo es uno de ellos. Ha tenido pérdidas importantísimas, varios rubros, ¿no? Más allá de que muchísimas de las actividades agropecuarias no se pararon nunca, ¿no? O sea, eso puede decirse que Entre Ríos fue una de las provincias que... Es uno de los sectores que siguió adelante. Siguió adelante, y además otros sectores también, como el arándano, la cosecha del arroz, o sea, muchísimas producciones que tiene nuestra provincia no se pararon. Ahora bien, empezó la temporada como turística, y no es que el turismo esté afectando esta situación, porque en todo caso los negocios, los comercios, el que viene a la provincia se cuida, o el que se traslada se cuida. Hay un grupo, y esta franja que usted decía, que muy bien la caracteriza como la franja entre 20 y 50 años, que es cuando
ingresa quizás el consumo de una sustancia y aparece la desinhibición, como puede ser el alcohol u otras sustancias recreativas, consumo de drogas que realmente sabemos que existen. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Bueno, hace que las personas pierdan la noción. Pasa igual con el tránsito, cuando se adquiere o hay exceso de velocidad o hay aumentan los accidentes de tránsito. Nosotros siempre cuando hay posterior al día sábado, los días domingo a la mañana, las guardias de nuestros hospitales, siempre hay consultas, no solamente por accidentología, sino también por excesos en el consumo. Y esto, a veces, en tiempo de pandemia, obviamente que esto no es noticia, pero en este momento lo que se agrava o lo que se complica es por el componente de la interacción sin ningún tipo de protección. Claro. Ni barbijo, ni distancia. Usted sabe que estornudar, hablar fuerte, cantar, estar frente al otro a menos de 2 metros sin ninguna protección, como lo sabemos que hay, genera el riesgo. Es muy difícil plantear en una burbuja o lo que sea, una juntada, que se cumplan las medidas. Es imposible, o sea, es muy difícil. Por eso también se plantea que el arma más efectiva en este momento de la pandemia es la responsabilidad social, el cuidado de uno mismo y del otro. Eso realmente es lo que es. Pero ese ha sido el principal planteo, y usted me preguntaba en qué localidad, y hoy es Concordia, la costa del Uruguay, pero porque allá se extendió quizás el tema del advenimiento de la positividad, y hoy están siendo la costa del Uruguay una de las regiones más afectadas por no solamente la cantidad de casos, sino también la cantidad de internados que tenemos. La costa del Paraná volvió otra vez a subir la duplicación de casos, se triplicaron en muchos casos, y anoche, hoy, a la mañana, que el último reporte de la cantidad de camas ocupadas y también de los sectores COVID ocupados, tenemos un alto porcentaje de personas, sobre todo adultos mayores y personas con factores de riesgo, porque eso es lo que pasa. El joven que después regresa a su casa y interactúa con su papá, con su abuelo, con su tío, con la persona que quedó en el domicilio. Es el transmisor, lamentablemente. Es el que más repercute la situación epidemiológica, ¿no? Ministra, le pregunto por último, usted recién nos decía que va a tener una reunión también, y bueno, dentro de todas estas reuniones que se van dando con los distintos intendentes también, y bueno, a nivel global en la provincia, ¿se ha evaluado algún tipo de retroceso en estas localidades puntuales detrás de los contagios que se han dado, de la suma de contagios? Los propios intendentes me están llamando desde el día sábado, domingo, la necesidad que podamos acompañarlo, no todos. Sí, seguro. Todos los intendentes de la costa del Uruguay. En algunos ya emitieron algunas restricciones que tienen que ver más de esta modalidad que se ha anunciado de toque de queda sanitario, que consiste en parar a una determinada hora de la medianoche hasta el otro día, ¿no? Bien. Bueno, esto hoy va a ser cerrado, si se quiere, por sí o qué conducta se va a tomar. Nosotros a nivel nacional, los ministros de salud del país, vamos a tener una reunión en una hora aproximadamente, y el gobernador conjuntamente con los otros gobernadores, el presidente también, van a llevar la postura a nivel de poder consensuar la mejor medida que perjudique lo menos posible a los sectores comerciales, sobre todo a los sectores del turismo, que se han visto afectados todo el año, pero también no se quiere retroceder, porque justamente es lo que... Pero tenemos que lograr algún equilibrio, necesitamos lograr, y no es solamente por el componente de las camas, porque puede haber colapsos sanitarios, si seguimos así es como que
todo el mundo esté en la ruta a una velocidad de 280 kilómetros sin ninguna protección, ¿no? Pero necesitamos lograr un equilibrio porque de lo contrario los casos de morbilidad, los casos de mortalidad van a seguir en aumento. Y eso es lo que necesitamos que no ocurra para poder seguir preservando la salud de los entrerrianos, las entrerrianas y seguir cuidándolos con un recurso humano que siempre digo, está cansado, está presente pero está cansado, digo, por eso pedimos esta solidaridad con los que cuidan también. Seguro. Ministra, bueno, 2 segundos le paso el micrófono al doctor Cabañas, que lo tenemos también hoy con el primer programa del año para traerlo también y charlar y hacer un poco un balance, así que bueno, sabemos que se conocen, así que bueno, dejarle el saludo justamente del intendente que lo tenemos aquí en el estudio. Hola ministra, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Rafael, bueno, qué gusto que te tengan ahí en el estudio. Ya me va a tocar a mí visitarlo ahí a Gustavo y a Inés. Bueno, cuando quiera la esperamos, así que bueno, ya vamos a estar charlando con el doctor y conocemos del vínculo también, obviamente, que con el que trabajan con el doctor Cabaña constantemente, obviamente, en pos y en beneficio de la ciudad, ¿no? Sí, seguro, es así, Gustavo, yo saludar a la Sonia, agradecerle el trabajo que viene realizando. La verdad que no se admite en pandemia otra forma que no sea trabajo mancomunado. Nos necesitamos constantemente uno con los otros complementarnos, así que agradecidos y a seguir trabajando. El objetivo de Nogoyá era que no colapse el sistema sanitario, creo que lo hemos logrado en el año 2020, se avecina un 2021 complejo, pero ese va a ser el objetivo y trabajar fuertemente. Yo agradecer y destacar, realmente no es porque esté ahí presente Rafael, pero el acompañamiento y la construcción de vínculos y de consenso mancomunado ha sido un ejemplo de trabajo intersectorial, interjurisdiccional también, y en la persona de realmente, y todo el equipo de salud municipal y a todo el equipo también de la policía, bomberos, todos los que han estado presentes y acompañando al sector salud, realmente yo estoy muy orgullosa de quienes representan y de quienes han estado al frente en el comité de emergencia y también en la conducción. La pandemia nos ha puesto a prueba también con este espíritu de solidaridad y de perfiles de conducción para poder estar a la altura de las circunstancias. Así que bueno, agradeciendo y también para ustedes, para que podamos también seguir trabajando de esta forma en este año 2021. Ministra, muchísimas gracias por el contacto y por este tiempo. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Bien, allí estábamos con la ministra Sonia Velázquez charlando un ratito también un poco.